Pues este en vivo lo estoy haciendo con relación al tema Alemania, que hoy en día este pues se hizo. Tengo aquí un guión que fue del video que hice, y aquí tengo como las ideas principales de lo que quería abordar en el tema de Alemania. Obviamente, pues como es un video de noticia, pues no puedo en realidad dar como mi punto de vista, y a veces las personas que me comentan en el video de YouTube pues piensan que es mi criterio o que estoy dando como ciertas aseveraciones o ciertas negaciones sobre los acontecimientos, porque porque yo así lo estoy interpretando, y la realidad es que pues yo únicamente, o sea, hago el trabajo de investigación, pero de noticias que ya están este pues sustentadas en medios que tienen, pues digamos que trascendencia, o que ya tienen como una trayectoria muy importante. Como les digo, lo de cajón es que busco tres, cuatro medios de diferentes países con diferente enfoque, de derecha, de izquierda, y ya con base en eso trato de trato de llegar a un punto de vista. Pero les digo, finalmente en el video es muy difícil, porque pues quién va a ver un video de noticias de una hora. O sea, nadie tiene tiempo de eso. De hecho, me está yendo muy bien con los shorts y los videos, pues que duran, por ejemplo, esos de noticias duran entre 12 y 15 minutos. A veces pueden durar 10 y a veces pueden durar hasta 20. Pero aún así, muy poca gente lo ve. Pero bueno, como les decía, vamos a hablar de que Alemania finalmente vende armamento a Ucrania. Le vende 1 millar de misiles antitanques, y le vende 500 misiles tierra-aire. Y además Alemania aumenta a 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Esa estadística no me quedó muy clara, porque después, pero lo malo es que ya había dicho ya había hecho el video. No me acuerdo si es de dólares o de euros. Más bien, donde yo lo leí, de donde saqué esta información, pues de 100 dólares. Pero les digo, después de que estuve editando y ya cuando lo subí, me volvió a salir una nota relacionada con eso, y decía de euros. Entonces ahí no sé. Pero bueno, finalmente, bueno, no es, obviamente es mucha la diferencia. A final de cuentas, para 100 mil millones, pues obviamente es mucha la diferencia. Pero de aquí, de lo que yo estoy hablando es que, finalmente no es el punto, pues, si fueron millones de dólares o de euros. Simplemente que es muchísimo el gasto militar que va a hacer por año Alemania. Y uh, déjeme busco en YouTube, porque aquí en Deutsche Welle me parece que lo vi. A ver, se los voy a poner, y a partir de ahí voy ligando mis ideas que di en las noticias con lo que giro histórico en Alemania. Me parece que es 100 mil millones de euros que me dará un histórico aumento de gasto militar. Parece que es A ver, déjenme conecto. Ok, fue en este video, me parece que donde hablan. No, me parece que no es Déjenme buscarlo, y ya voy ligándolo con lo que yo tengo de apuntes. El canciller alemán Olaf Scholz acaba de hablar ante el Pleno del Bundestag en una sesión especial sobre la crisis en Ucrania. Scholz calificó la invasión de Ucrania como una violación infame de... Hay que decir que Olaf Scholz, que es el canciller alemán, sabemos pues que salió Merkel hace poco, y fue elegido Olaf Scholz, que es del mismo corte de Merkel,
como canciller alemán y ha sido muy criticado, sobre todo por estos políticos no de derecha, de centro derecha, que son como más fervientes y tienen son más nacionalistas en cuanto a Alemania se refiere. Y obviamente ellos no están de acuerdo con la postura que estaba teniendo, más bien no estaban de acuerdo con la postura que estaba teniendo Olaf Scholz y en general Alemania en su política exterior para el problema que se estaba dando en Ucrania con Rusia. Porque obviamente para ellos era, ¿cómo no le estás dando armamento a un aliado para que se defienda de uno de nuestros enemigos? Y bueno, finalmente Olaf Scholz tenía el mismo discurso, un discurso pues más bien diplomático, tratando de evadir lo más que se pueda el tono militar. Pero finalmente, bueno, de hecho estaba viendo como teorías geopolíticas de geopolitólogos, estoy hablando específicamente de Alfredo Jalife, y él decía que pues para él a él se le hacía muy raro que hace poco, no sé si recuerden que se dio una cumbre de Biden y Olaf Scholz en la Casa Blanca. Fue el canciller alemán a Washington a hablar sobre la situación pues que tenía pues que estaba por la que estaban atravesando. Todavía en ese momento se hablaba de una hipotética invasión a Ucrania y obviamente estaba esta lucha de discursos, porque por un lado Estados Unidos afirmaba que tenía pues información de inteligencia de la CIA y de secretarios de Estado y en general de las dependencias, de las agencias, perdón, de, de de Estados Unidos, de que Rusia iba a atacar tarde o temprano, más pronto que tarde, a Ucrania. Y bueno, en este momento donde se estaban dando todas estas cumbres, también visitó a Putin, Macron se reunió con Biden, se reunieron los tres, Macron, que es el presidente francés, y que bueno, en la Unión Europea hay muchos países, pero potencia solo hay dos. Potencia económica Alemania y potencia nuclear Francia. Esos son como sus pilares para que la Unión Europea todavía siga teniendo una influencia geopolítica y estratégica en el mundo. Porque los demás países, o sea, después de la salida del Reino Unido, la Unión Europea se debilitó muchísimo, pero mucho. Y es natural, o sea, Reino Unido es una potencia en las dos cosas, en economía, que es potencia Alemania, y en ejército, en armamento nuclear, que es Francia. Entonces sale el Reino Unido con el Brexit y pues la Unión Europea se debilita mucho. Pero bueno, Alfredo Jalife dice que después de esta visita con Joe Biden, se le hace muy sospechoso que ahorita anuncie pues este presupuesto histórico que le va a inyectar al ejército el canciller alemán y pues a los alemanes. Pues es que 100,000 millones de dólares o de euros pues es una cantidad estratosférica al año. Entonces bueno, déjenme voy a compartir el live para ver si alguien se quiere o puede conectar. Ay, caray. Déjame ver. No se desconecte. La persona que está conectada no se desconecte, por favor, por el amor de Dios. Ok. Ok, ya se lo mandé por allá un amigo. Ahí listo.
Bueno, entonces Alfredo Jalife decía que se le hacía muy extraño que Olaf Scholz se reuniera con Biden y ahorita porque obviamente a quién le va a comprar el armamento, todo lo que va a comprar Alemania, ¿a quién creen que se lo va a comprar? Obviamente a Estados Unidos, no se lo va a comprar a Rusia, a Estados Unidos. Entonces, pues aparentemente y según la hipótesis de Alfredo Jalife, Olaf Scholz fue casi amenazado por Joe Biden en el sentido diplomático, pues, de comprarle todo este armamento a Estados Unidos. Ahora, lo que sí es cierto es que Alemania, al tener este pasado contra la Unión Soviética, tiene que defenderse. Y ahorita el ejército, según dicen especialistas en el tema, el ejército alemán está austero, pero lo más austero que se puedan imaginar. Porque obviamente, bueno, ahorita quiero entrar a ese tema, al tema ético y moral que tiene Alemania para con la humanidad. Entonces, bueno, se reúnen y a partir de ahí, déjenme les busco aquí para hacer más dinámico esto. Biden y Olaf Scholz, creo que así se escribe. Olaf Scholz. Bueno. Esta fue la cumbre que se dio en la Casa Blanca. Hace apenas pues, unos días, o sea, hace algunas semanas, me parece que dos semanas o 2 semanas y media. Y entonces, pues bueno, a partir de aquí viene esta hipótesis. Les digo, eso por un lado, pero también la decisión de comprar armamento y de renovar el ejército por parte de Alemania es más que justificada. Porque Rusia, con toda esta retórica de agresión en el oeste de Europa, por ejemplo, ahorita Polonia, Rumania y estos países que ya pertenecen a la OTAN y que están siendo, que son limítrofes con Ucrania, están muertos de miedo. De hecho, hoy Estados Unidos anunció que va a abrir una nueva base militar en Polonia, y para los críticos de Estados Unidos, del país que invade y todo esto, no fue Estados Unidos el que quiso hacerlo. Polonia le pide a la OTAN que lo haga, pero Estados Unidos es el que lo hará. Que finalmente, o sea, la gente dice es que la Unión Europea es un títere de Estados Unidos. Pues si la OTAN la financia toda Estados Unidos, por supuesto que los intereses los tiene Estados Unidos, y aquellos que pertenecen simbólicamente sin aportar un capital realmente significativo a comparación del capital que inyecta a Estados Unidos, pues digo, si tú tienes una empresa y la formas con tus socios y tus socios ponen $1 y tú pones 1,000,000, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a formar una junta directiva donde todos los miembros de la directiva tienen el mismo poder? Pues bueno, seguramente no. Puede ser que sí, pero seguramente no. Y menos en la geopolítica. Las cosas no funcionan así. De hecho, estaba leyendo estaba estudiando para mi tesis el concepto de hegemonía de Gramsci, este italiano que escribió los textos de la cárcel, que los escribió en la cárcel donde justamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, antes, Benito Mussolini lo encarcela. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a poner el video. Les quería dar nada más este contexto de esta hipótesis de que pues, casi Biden amenazó a Alemania y lo persuadió, digamos, de comprarle pues todo el armamento militar. Pero bueno, vamos a ponerlo y ya platicamos.
derecho internacional y acusó a Rusia de romper con el ordenamiento de seguridad europeo de las últimas décadas. El canciller aseguró que la guerra se revelará finalmente como una catástrofe para Rusia. Además, anunció medidas que constituyen un giro drástico en las políticas alemanas de seguridad y del sector de la energía. Escuchemos ahora al canciller Olaf Scholz en uno de los pasajes de su intervención de una dureza inédita. Wir erleben eine Zeitenwende. Vivimos un cambio de era. Eso significa que el mundo ya no es el mismo. Se trata de la cuestión de si el poder puede violar el derecho y de si permitimos a Putin que atrase el reloj para retornar a la era de las grandes potencias del siglo XIX, o si por el contrario podemos reunir la fuerza para ponerle límites a los belicistas como Putin. El mundo ya no es el mismo, dice Scholz. Analizamos ahora las palabras del canciller alemán y la decisión de este gobierno con nuestra... Les digo, aquí la retórica cambia drásticamente. Aunque pueda ser que Estados Unidos haya persuadido o amenazado, o pongan el término que quieran, a Alemania para que le compre todo este armamento militar, hay una cosa que, sin decir quién tiene la culpa o no, sin decir si Rusia es culpable o la OTAN es culpable por irse hacia sus fronteras, dejemos de lado eso, porque esas finalmente son hipótesis que yo, o sea, platicando con amigos y escuchando el discurso de los que están a favor y en contra de lo que está haciendo Rusia, las dos posturas tienen razón, o sea, las dos posturas tienen muy buenos argumentos para justificar sus acciones. Porque si tú le preguntas a alguien que es pro OTAN, pues te va a decir, finalmente tenía razón la OTAN. Estaban adhiriéndose todos estos países limítrofes con Rusia por este miedo a ser invadidos. Lo que finalmente le está pasando al miembro que no es, más bien, al país que no es miembro de la OTAN. Entonces, los que son pro estadounidenses y OTAN dicen, tenía razón, qué bueno que los demás se unieron. Porque si no, todos estos países que están limítrofes con Ucrania tendrían exactamente el mismo problema. Porque ahora si Putin quiere entrar a uno de estos países, se la va a pensar dos veces. Porque ya no se enfrenta contra un ejército, pues, digo, de resistencia. O sea, la diferencia entre el ejército ruso y ucraniano es más, hasta ni siquiera se debe de comparar eso. Es increíble la diferencia que existe entre uno y otro. Pero increíble, estratosférico. En todo, en misiles, en bombas, en tropas, en todo. Sin embargo, Ucrania no es el ejército tosco y totalmente austero que pensaba Putin, estoy seguro. De hecho, especialistas y periodistas allegados a medios rusos como RT, mencionaban que la ocupación rusa, o sí, pues el dominio, porque finalmente pues no hay ocupación, o sea, hay todavía una guerra. Pero bueno, se supone que esta guerra, lo que Putin quería era llegar a Kiev, y se supone lo que dice Putin, llegar a Kiev y entonces desde esa perspectiva negociar con Kiev, básicamente para no darle opción de que diga que no, o sea, que hacerlo negociar. Y especialistas, les digo, decían que en 3 días Rusia iba a llegar a Kiev. Pues ya no llegó en 3 días, porque se ha encontrado, y de hecho hay más muertes de rusos que de ucranianos. Ahora hace poco salió un video de un dron donde pues, se ve terrible lo que les pasa a los rusos. Pero bueno, el punto es de que efectivamente, les digo, aunque Biden haya hecho esto de persuadir a Alemania, eso, si existe, pues está bien, la compramos, esa hipótesis. Pero lo que también es cierto es que el discurso y el contexto geopolítico en Europa no es el mismo que hace un año, por lo cual todos los países europeos incrementarán y de golpe el gasto militar. Obviamente, ¿a quién se lo van a comprar? A Estados Unidos.
que aquí el ganador es Estados Unidos. O sea, finalmente la gente que dice, es que Estados Unidos todo esto lo hace para levantar su economía. Pues si lo hace, le sale perfectamente. Porque un montón de países van a ir a comprarle todo el armamento que necesitan para defenderse de Rusia, precisamente Estados Unidos. Y bueno, es lo que dice Olaf Scholz, o sea, no nos dejaron alternativa y las cosas ya no son como las de antes. Entonces, pues Alemania necesita defenderse de un hipotético, eso sí, hipotético avance ruso hacia el oeste de Europa. La analista política Paola Álvarez. Paola, Scholz ha insistido varias veces en el concepto de que estamos ante una nueva era y Alemania empieza, entre otras cosas, con la promesa de modernización del ejército y un aumento inmediato del gasto militar. ¿Qué significa esto a corto y mediano plazo? Sí, Silvia, para empezar yo creo que deberíamos decir que es prácticamente una revolución interna. Lo que ha dicho Scholz directamente es que se va a aprobar una partida especial de 100.000 millones de euros que van a ir incluidos en los presupuestos de 2022. Esto, para empezar, significa doblar directamente el presupuesto anual que tiene Alemania para defensa y ponerlo directamente por encima del 2% del PIB. Esa cifra simbólica que se convirtió hace años también en un objetivo para los países miembros de la OTAN, pero a la que parecía que Alemania no tenía demasiada prisa por llegar, estaba más o menos todavía por debajo del 1,5%. Esto tiene muchas implicaciones porque no a todo el mundo le ha gustado nunca la idea de que Alemania se sumase a este compromiso. Hay que recordar que no son los países de la OTAN, son muy diferentes entre sí. No es lo mismo, imaginemos, el 2% del presupuesto que puede tener Alemania o el 2% de Lituania, por poner un ejemplo. Se ha temido durante todos estos años que se volviese a comenzar una carrera armamentística dentro de Europa y desde luego este anuncio no va precisamente en otra dirección. Es una decisión muy firme que Scholz ha querido lanzar hoy. Ya veremos cómo se lee fuera de las fronteras alemanas. Desde luego el mensaje es ese, tú lo has dicho, estamos ante un nuevo cambio de era y aunque ha recordado que Alemania y Europa van a seguir siempre abiertas al diálogo, también ha sido una forma de decirle a Putin, ya no vas a escuchar solo de nosotros, solo palabras, empezamos con compromisos y con verdaderos cambios históricos. Así es, Scholz se ha llevado al menos 3 ovaciones, sobre todo al hablar de su desbloqueo de sanciones más duras y su decisión, por supuesto, de enviar armas a Ucrania. ¿Cómo ha justificado su cambio de postura? Hemos visto una evolución del discurso de Scholz para romper esa norma que tenía. Ahorita lo que dijo esta analista política, que es Paola Álvarez, que es, yo la sigo mucho a ella. Obviamente tiene esta visión occidentalista, entonces obviamente es pro OTAN. Digo, si no lo captaron ahorita, yo se los digo, es pro OTAN. Deutsche Welle, o sea, quien trabaja en Deutsche Welle es pro OTAN y pro Alemania y pro estadounidense. Y le tiene pavor a Rusia. Pavor en el sentido de menospreciarlo y de no querer tener nada que ver con Rusia. Pero bueno, ese no es el punto. O sea, yo siempre he dicho que los medios de comunicación tienen una postura y está bien. Para mí no está mal. Es nuestra responsabilidad tratar de identificar eso. Tú escuchas a RT y a Deutsche Welle, pues es como si estuvieras escuchando a Biden y a Putin. Y está bien. Pero el punto también es leerlos a los dos. Porque también si te quedas únicamente con la perspectiva occidental, pues estás muy sesgado. Ahora, si tú comparas y estás viendo visión occidental con la visión rusa, pues obviamente vas a tener más armas para defender tu punto de vista, que es lo ideal. Y bueno, aquí me parece que es algo que muy importante que va a decir ahorita, porque creo que este fue el que vi. Y bueno, la continuamos. Pero lo que dice pues es cierto. O sea, obviamente, o sea, Putin en su afán de frenar el avance de la OTAN, lo que provocó fue exactamente lo contrario. Y eso no le conviene a nadie. Porque finalmente son problemas, no para Putin, bueno, sí para Putin y sí para los occidentales,
pero son problemas en general para toda la humanidad. Es tristísimo saber, cuando te pones a reflexionar, pues estos personajes de traje están en la mesa dialogando y mientras tanto la población ucraniana con los soldados rusos se están matando por las decisiones de ellos. Es tristísimo cuando te pones a reflexionar desde esa parte, pero pasa, y así está pasando. Hoy vean el conflicto que está pasando en Ucrania precisamente, y hoy se reúnen diplomáticos de alto nivel de Ucrania y de Rusia en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Obviamente las personas, a mí me gusta la diplomacia y entiendo el punto, entiendo que así debe de ser, pero, y también entiendo las razones, pero obviamente una persona que no tiene para nada, no tiene idea de diplomacia y además considera, por ende, porque como no tiene conocimiento, considera que la diplomacia no sirve para nada, y te pones a reflexionar un poco y dices, personas se están matando y estas personas de aquí están sentadas dialogando si se van a rendir o no. Es como, pues eso es la guerra, finalmente. Entonces, les digo, mientras Putin quería frenar a la OTAN, hacía todo esto para frenarlos, pues lo que provocó fue exactamente lo contrario. La OTAN se está expandiendo, Alemania incrementa su gasto militar, igual Francia, y también países pues mucho más pequeños, como Rumania, Polonia, Lituania, que son países muy pequeñitos y que por este miedo a ser invadidos por Rusia, pues están incrementando el gasto militar. Entonces, ahí yo creo que pues Putin tomó una mala decisión a final de cuentas, porque pues justo ayer estaba pensando cómo todos estos personajes, Putin, Biden y Olaf Scholz y todos estos personajes que finalmente son los que se reparten el pastel del mundo, pues yo me pregunto si alguien le dijo a Putin que todas estas sanciones económicas y todas estas todo este aislamiento que está aplicándole Occidente, si alguien le dijo que todas estas consecuencias iban a llegar. Finalmente, lo que estamos viendo son problemas desde el Imperio Romano. O sea, son problemas de pelearse por tierra, por territorio. Porque tú quieres de allá para acá. Y por eso es tu enemigo, y entonces nos levantamos en armas porque pues tenemos que definir quién es dueño de este pedazo. O sea, son soluciones de 10 siglos anteriores. Y es tristísimo, pues, que todavía sigan pasando. Y lo hacen todos. O sea, ahorita lo está haciendo Rusia, pero lo hace Estados Unidos, lo hace Alemania, lo hace Inglaterra, lo hace Canadá. Ya después podemos discutir si algunas razones son más válidas que otras. Pero todos lo hacen. Les digo, hoy lo está haciendo Rusia y está mal, como también estuvo mal cuando Estados Unidos ocupó Medio Oriente, o la Unión Europea cuando ocupó regiones de África. Es lo mismo, está mal. Les digo, ya después podemos meternos en un tema más profundo y decir, ok, ¿por qué invadió Estados Unidos Medio Oriente? ¿Tiene mejores razones de las que tiene Putin ahora? Y esa sería otra discusión. Pero de principio está igual de mal lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo todos los miembros de la Unión Europea y lo que está haciendo Putin. Finalmente está igual de mal, yo creo. Es mi punto de vista. Pero bueno, entonces les digo, en este afán de frenar a la OTAN, lo único que provocó Putin fue que todos en el discurso occidental dijeran, pues la OTAN tenía razón. Porque la OTAN dice, yo voy hacia tus fronteras porque tú constantemente estás amenazando a las personas, o bueno, mejor dicho, a los países limítrofes a tu territorio, constantemente los estás amenazando, y por eso recurren a la OTAN como un medio de disuasión de tu presión militar. Y obviamente uno de los problemas para llegar a este punto fue que la OTAN se expandió hacia el este. Eso es cierto. Es un gran problema ese.
Obviamente porque Estados Unidos, bueno, la OTAN comandados por Estados Unidos, pues quieren tener controlado a Rusia. Pero finalmente ese discurso ya no se escucha. Ahorita el discurso es qué bueno que todos esos países como Polonia y Rumania, que son los más próximos, y Lituania, al conflicto que se está llevando a cabo ahorita, pues el discurso es qué bueno que se adhirieron a la OTAN, porque hoy están protegidos y no lo está Ucrania. Por eso les digo, hoy yo creo que el gran error de Putin fue pensar, uno, que Ucrania iba a ser un blanco fácil. Les digo, especialistas decían que en 3 días iba a tomar Kiev y pues se encontró con un ejército, no digamos bien preparado, pero con una resistencia muy fuerte, que de hecho han muerto más rusos que ucranianos hasta lo que yo revisé el día de hoy. Putin se equivocó ahí, como que tuvo una mala tanteada de lo que pasaría. Tal vez no se imaginó que los ucranianos reaccionarían así, tal vez se imaginaba que la parte que es prorrusa, que está en Ucrania, iba a reaccionar a favor de ellos, y fue todo lo contrario. O sea, todos reaccionaron a favor del territorio ucraniano y todos vieron esto como una amenaza. Ese fue un error. El segundo error fue, me parece, no tantear las sanciones de Occidente, que deja tú lo que puede hacer ahorita, o sea, que están causando estragos en la economía, pero Rusia tiene un montón de solvencia económica en su banco central. Yo leí que para aguantar 14 meses, o sea, más de un año sin Occidente, aislado, Rusia puede solventar su economía. Todo, desde pagarle a los multimillonarios todo lo que van a perder, desde pagarle a las personas lo que van a perder por negocios que tenían en Occidente, todo lo que te puedas imaginar que ahorita le está afectando a Rusia, lo puede solventar 14 meses, se supone, con las reservas rusas, que como que ya se venía preparando Putin para este momento, porque casualmente hace aproximadamente, pues ya hace 10 años, si les gusta, Putin empezó a deshacerse del dólar y del euro y de la libra y empezó a comprar oro, empezó a tener más reservas de oro, y es lo que le da ahorita el respaldo de tener pues una solvencia económica, les digo, para 14 meses, que imagínense, obviamente está el dato, pero ahorita no me acuerdo, pero es un montón de dinero, un montón de reservas que Putin tiene para solventar 14 meses la economía rusa. El problema, y eso los medios rusos como que lo presumen, es decir, Rusia puede solventarse 14 meses y luego, ese es el problema. Hoy no tiene el problema, o lo tiene, pero digamos, por todo lo que ya dije, puede digamos soportarlo y hasta librarlo, me parece. Pero el problema viene después. Obviamente todas estas sanciones que ya se implementaron pues ya hasta llegó a la selección de fútbol. No, o sea, si Putin se va mañana de Ucrania con todo su ejército, no es que pasado mañana le vayan a levantar sanciones. La diplomacia no funciona así. Por eso obviamente, y Occidente lo sabe, y por supuesto que se dan un tiro en el pie en su economía, sobre todo Alemania, en general toda Europa, pero más Alemania. Y por eso era tan difícil tomar esa decisión, porque saben que no es, bueno, te quito y, no, ya te retiraste, ok, entonces vamos a hacer otra vez negocios como siempre. Las cosas no son así. Llevará años para que estas relaciones vuelvan a estar como estaban hasta hace 4 o 5 meses. Pero años. Eso, les digo, fue otro error. No tantear las consecuencias con las sanciones. No analizar bien el problema con Ucrania, con el ejército ucraniano, que finalmente se han defendido muy bien. La imagen de Zelensky está por los cielos en cuanto a positividad. Es un héroe nacional. Cuando Putin, pues, o sea, lo quiere ver muerto a Zelensky. Lo ha dicho textualmente. De hecho, hoy vi un video en RT donde justamente decían eso.
Pero bueno, esos son errores que yo creo que ha cometido Putin y que ahora, pues, ¿qué harías? O sea, ¿qué harían ustedes? ¿Te sigues a muerte y que no te sigan importando todo lo que te están haciendo y continúas? ¿O quedas como, pues, como un tonto, como un perdedor y te retiras? Y entonces ahora a pedir perdón, a intentar renegociar con las sanciones, a intentar renegociar con tratados y a tratar de limpiar tu imagen. Porque esa es otra consecuencia terrible que está sufriendo Rusia. La imagen a nivel mundial. O sea, los únicos aliados, digamos, fuertes de Putin es China y la India. Y por ejemplo, China al principio era discurso a favor de las acciones de Rusia. Incluso incriminaban a Estados Unidos. Esta retórica, pues, clásica en política. Pero ahora, justamente hoy que fue la votación para diplomáticamente catalogar a Rusia como un país que está afectando a la humanidad en la ONU, en el Consejo de Seguridad, ya China ya no lo apoyó, ya se abstuvo. Que seguramente los que no conocen, pues les digo, de diplomacia les van a decir, no, pero pues eso qué, o sea, ¿qué tiene que se abstenga o que apoye? Diplomáticamente es una decisión muy fuerte, porque de eso depende si también te sancionan a ti o no. Por ejemplo, sanciones ya le han caído un montón a Bielorrusia, y eso por tener este papel de, pues yo no te apoyo, según, pero pues sí, pásale aquí a mis fronteras y aquí negocias, y por llevar este papel como de, pues sí, de cómplice, ya también lo sancionaron. Eso es lo que no quiere China ni ningún país. Entonces ahorita nadie quiere verse cerca de Rusia, porque también les pueden caer sanciones. Y para limpiar esa imagen de, ok, volvemos a hacer tratos tú y yo, Rusia, pero hay pinche confianza, no vaya a ser que pues por toda la influencia política que vayas creando con lo que me estás vendiendo, después vayas a querer hacerme parte de tu territorio. Es muy difícil la geopolítica y es muy difícil en el lugar que está Putin, porque les digo, ¿qué harían ustedes? ¿Se retiran? ¿Se quedan y van hasta el final? ¿Qué harían? Imagínense, nada más imagínense la presión que tiene Putin ahorita por todos los sectores de Rusia. Nada más imagínense. Imagínate que tú eres el hombre de los hombres más ricos y de las mujeres más exitosas en Rusia. Y tu compañía se quedó fuera del SWIFT. Tenías activos en Europa y ahorita están congelados. No puedes visitar territorio europeo. No puedes visitar casi ninguna parte del mundo porque les digo, nadie quiere, bueno, solo Andrés Manuel López Obrador, que hoy dijo que él no va a cerrar el espacio aéreo. Pero bueno, a lo que voy es, no se calculó bien las consecuencias, me parece, y yo creo que Putin pensó que iba a ser mucho más fácil. Entonces, ¿qué harían? Pues, a como yo veo la situación y a como es Putin, pues yo creo que no va a parar. Y yo creo que va a ir por todas. Y yo no creo que Ucrania sea lo último que intente tomar. Yo casi lo aseguro. Porque pues Putin es así. O sea, si ya no se detuvo entre ayer y hoy, con todas las sanciones que le están cayendo, no se va a detener ya. Ahora yo vi, ahí no sé si está Tenchi ahorita, pero un amigo, pero justamente Abramovich, que es o era el dueño del Chelsea en Inglaterra, que obviamente le prohíben entrar a Inglaterra y le expropian el club. Yo vi que Abramovich estaba mediando para tratar de solucionar los problemas entre Rusia y Ucrania, porque a todos les conviene. A todos les conviene que esto ya se detenga. Pero yo no creo que Putin esté dispuesto. Imagínense la imagen de Putin.
Putin alrededor del mundo es esta figura autocrática, fuerte, independiente, que le hace frente a los estadounidenses, que tiene un ejército de primera, aunque su economía no es de primera, que es catalogado como el ejército que tiene la mejor innovación, aunque pues eso puede ser muy discutible o no, pero así es catalogado el ejército ruso. ¿Ustedes creen que esta figura se va a rendir? Yo no creo. No creo. Y digo, si lo hace, pues qué bueno por todos, pero no creo. Entonces, bueno, para ya no salirme más del tema porque me he salido, lo que les quería contar era por qué esta decisión de Alemania de darle armas a Ucrania y de incrementar el gasto militar, por qué es algo tan delicado, especialmente para los alemanes. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? Vamos a ver. Alemania de no enviar armamento a las regiones en crisis. Hoy, por ejemplo, ha dicho ante los diputados alemanes que los ucranianos ya no están luchando únicamente por defender su patria, sino que están luchando por la democracia, por la libertad y por una serie de valores que se comparten también dentro de Europa. En cuanto sacamos del discurso la lucha territorial y se pasa a una lucha de valores, Scholz entiende que es una manera entonces también de justificar un cambio en las estrategias, un cambio en las decisiones, y que por tanto ahora sí se puede justificar para el gobierno alemán, y por la ovación que hemos visto que recibía también para el resto del arco parlamentario, ese envío directo de armamento letal. También lo decíamos ayer, es también un giro histórico para Alemania. Como vemos, las posiciones están cambiando muy rápidamente en el sentido de lo que decía hoy Scholz. Lo que viene ahora no se va a parecer a lo que ha habido hasta este momento. Muchísimas gracias, Paola Álvarez. Este no era el pinche video. Entonces me parece... Ay, güey, a ver si es este. Más duras y su decisión, por supuesto, de enviar armas a Ucrania. ¿Cómo ha justificado su cambio de...? Es el mismo. Aquí lo vemos al canciller alemán Olaf Scholz, que ha advertido hoy al presidente ruso Vladimir Putin que no subestime la determinación de Occidente para defender cada metro cuadrado del territorio de la Alianza Atlántica. El canciller ha hecho estas declaraciones en una comparecencia extraordinaria ante el Parlamento alemán en una reunión de emergencia este domingo en el Bundestag, donde además ha anunciado que Alemania aumentará el gasto de la inversión militar como respuesta al ataque de Rusia a Ucrania. Es que lo que quiero que vean es, esto ya la vimos en el otro video, pero este es otro análisis en el que escuché esto que a lo cual quería llegar, de por qué es tan delicada este apoyo, esta postura de apoyo ahora sí hacia Ucrania. 100.000 millones de euros para modernizar el ejército alemán. ¿Qué implicaciones tiene semejante decisión para un país con un muy pesado legado histórico? Sí, Pía, tiene todo tipo de implicaciones. Hay que decir que solamente esa partida extraordinaria de 100.000 millones de euros supone el doble del presupuesto anual que suele destinar a Alemania a gasto militar, a gastos de defensa, pero es que además Scholz, como hemos escuchado, se compromete a mantener ese gasto militar por encima del 2% del PIB cada año. Esa es la cifra simbólica que desde hace unos años se había convertido en una suerte de objetivo, de compromiso para los países miembros de la OTAN, pero a la que parecía que Alemania no tenía demasiado interés por llegar. Mantenía todavía ese gasto en defensa por debajo del 1,5% del Producto Interior Bruto. Tenemos que decir que ese siempre ha sido un objetivo muy controvertido, porque evidentemente los miembros de la OTAN tienen unos PIBs completamente distintos entre sí, porque tienen tamaños muy diferentes entre sí, y en el caso de Alemania hablamos de una cantidad enorme, para muchos una financiación constante del ejército alemán. A ese nivel podría despertar suspicacias entre los países vecinos. Como tú lo has dicho, no se puede olvidar, no se olvida aquí nunca la responsabilidad histórica de Alemania en las guerras mundiales. Escuchen justo esta parte. Esta parte fue la que yo escuché y la que me hizo pues cuestionarme el papel que está tomando Alemania y el peso histórico que tiene esta decisión.
Se puede olvidar, no se olvida aquí nunca la responsabilidad histórica de Alemania en las guerras mundiales. Se temía que una decisión así pudiese llevar incluso al comienzo de una carrera armamentística en Europa. Ahora esas voces críticas se acallan dada la situación actual, también las que no ven con tan buenos ojos ese envío directo de armas a Ucrania. Hay que entender todo en este contexto en el que incluso partidos tradicionalmente pacifistas como los socialdemócratas y sobre todo los verdes están apoyando este cambio histórico en las políticas de seguridad y defensa. Todo se entiende sobre ese nuevo discurso casi transversal que hemos visto hoy, que se ha creado en el Parlamento alemán, con la excepción quizá de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, un discurso en el que Putin es un agresor y la guerra actual no es territorial, sino por los valores democráticos. Quédate con nosotros, Paola, pues tenemos más preguntas. Ha habido muchos temas de organización. Todo el mundo parece haber desbordado todas las previsiones que ambiente se respiraba después de estos cambios de dirección anunciados por el gobierno alemán en las últimas 24 horas. Sí, Pi, ha habido hueco para todo, desde los que pedían más determinación al gobierno alemán, claramente no habían escuchado todavía esta mediodía la intervención de Scholz ante el Parlamento, hasta los que simplemente pedían paz. Ha quedado muy claro en la tribuna que una de las cosas que se pedían también hoy en las calles de Berlín era que ahora mismo el rechazo a esta agresión rusa no debe utilizarse como excusa para desencadenar toda una nueva espiral de violencia. Hemos visto hoy en las calles de Berlín el reflejo de ese tradicional movimiento pacifista en Alemania, que tiene muchísimo apoyo, muchísimo respaldo. Habrá que ver cómo recibe ese movimiento ahora esos anuncios históricos de las últimas 24 horas. Como decíamos, muchos de ellos, de los asistentes a la manifestación, no habían escuchado o no habían tenido tiempo para reaccionar a los anuncios de Scholz mientras se manifestaban a favor de la paz. Paola, vemos mucha solidaridad en estas imágenes con Ucrania, en las calles. Bueno, justamente yo en el guión que hice para el video de YouTube, pues puse aquí como unos puntos para guiarme en la noticia, y yo puse Alemania y su responsabilidad con la humanidad ante estas dos decisiones. Aquí obviamente yo hago referencia al papel y a lo que estaba ya comentando la periodista, la analista política en Deutsche Welle, aquí el que les puse. Pues es esta responsabilidad histórica que tiene y debe tener Alemania por todo el papel que ha tenido de provocador en las dos guerras mundiales que ha habido. Ese es el tema justamente de por qué esta decisión de Alemania de mandar finalmente ya armamento a Ucrania para que se defienda de Rusia, por qué es tan importante en cuestión histórica. A ver, déjenme, les pongo un video de acá que parece que era este. ¿Cuál era? Déjenme buscarlo. Y de Berlín nos queremos ir directamente a Bruselas, porque sabemos que el presidente de Ucrania reiteró hoy su deseo de incorporación inmediata de Ucrania a la Unión Europea. María García Sornosa, ¿es una posibilidad real, sobre todo después de las declaraciones de la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen? Ana, es una posibilidad profundamente remota, por no decir imposible, en el corto plazo. La Unión Europea se ha volcado con Ucrania con medidas y sanciones sin precedentes porque lo considera uno de los suyos. Somos familia, decía recientemente Ursula von der Leyen. Sin embargo, la entrada de Ucrania tanto en la Unión Europea como en la OTAN no está en estos momentos sobre la mesa, y no solo es una cuestión limitada a cómo ello afectará y dañaría las relaciones con Rusia, sino por la propia situación interna del país. Tiene mucha corrupción, un sistema financiero muy débil y los pilares democráticos son muy poco maduros. Ucrania no cumple los criterios de Copenhague, es decir, las condiciones que todo Estado debe cumplir para ser parte de la Unión Europea. Lo que sí puede hacer la Unión Europea, y lo puede hacer de forma muy rápida porque es una cuestión de voluntad política, es concederle el estatus de país candidato. Eso enviaría un mensaje político muy fuerte, le ayudaría también a enviar más fondos para fortalecer esos pilares democráticos. Hay algunos países que piden que Ucrania sea miembro de la Unión Europea antes de 2003, pero es un calendario que muy pocos creen posible aquí en Bruselas. Yo no sé si ya ha habido alguna reacción en Europa, María, a esas primeras conversaciones en Bielorrusia entre las partes enfrentadas.
Vamos a ver, en cualquier caso, el bloque comunitario adopta hoy otra medida más sin precedentes en su historia, que es el envío de armas a un país en guerra, Ucrania. ¿Cómo piensa hacerlo y qué otros planes hay sobre la mesa para frenar la ofensiva rusa? Sí, lo venimos contando. La Unión Europea está adoptando medidas sin precedentes que tienen el único objetivo de empujar a Rusia a ser un estado paria en todos los niveles, diplomático, financiero o cultural, pero una de las que más ha llamado la atención en las últimas horas es que por primera vez la Unión Europea, que es un proyecto de paz, va a financiar y enviar material bélico letal a un país en guerra. Lo hace después de superar las resistencias de países con una política pacifista más tradicional como Alemania o Suecia, y lo va a hacer a través de un instrumento que paradójicamente se llama Instrumento Europeo para la Paz. Cuenta ya con 450 millones de euros y será Bruselas lo que los distribuya a los Estados miembros para que envíen ese armamento. ¿Qué ha cambiado en las últimas horas? Pues bien, el deterioro de la situación en el terreno, como venimos contando, pero sobre todo la sorpresa aquí en Bruselas de cómo está resistiendo el ejército ucraniano. Si no podemos enviarles soldados, al menos vamos a enviarles la munición y las armas que necesitan, ha dicho Borrell recientemente, porque la sensación aquí en la capital comunitaria es que si Ucrania cae, los próximos pueden ser los países vecinos como Georgia, Moldavia o los Balcanes occidentales. Por eso mucho escepticismo, pero también buena parte de esperanza en que esas conversaciones en Bielorrusia lleguen a buen puerto. Muchísimas gracias, María, por todo esto en Bruselas. Bueno, las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania reunidas por primera vez en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia concluyó este lunes luego de más de 5 horas con ciertos avances, según el gobierno ucraniano. El presidente Zelensky reiteró al inicio de las conversaciones su petición de un alto el fuego inmediato y la retirada de tropas rusas de Ucrania. A pesar de los esfuerzos, hay poco optimismo de que los diálogos rindan frutos. La delegación de Rusia está encabezada por el ex ministro de Cultura rusa, lo que ha suscitado dudas sobre la seriedad de Moscú en las conversaciones. El encuentro de la delegación de Rusia está encabezada por el ex ministro de Cultura rusa, lo que ha suscitado dudas sobre la seriedad de Moscú en las conversaciones. El encuentro ocurre mientras en territorio ucraniano siguen registrándose fuertes bombardeos y combates entre el ejército ucraniano y las tropas rusas. Contrario a los pronósticos iniciales, los soldados rusos han encontrado una firme resistencia local. Esta mañana fueron registradas fuertes explosiones en la capital, en Kiev y en Kharkov. Allí al menos 11 personas murieron en los bombardeos. La brutalidad del conflicto causa víctimas diarias. Los médicos dicen que estas personas resultaron heridas tras el bombardeo ruso en la ciudad de Mariupol. Una niña de 6 años no sobrevive. Otra vida perdida innecesariamente. Rusia dice que no ha atacado a civiles, pero eso lo desmienten imágenes como esta en la ciudad de Chernígov, en donde las autoridades informan que un edificio residencial está en llamas. Hay más imágenes de prueba. Tomas de satélite muestran los cráteres causados por las armas de artillería rusas cerca de zonas residenciales en la ciudad de Kharkov. Los ucranianos aseguran que harán lo que sea para defender a su país. Civiles y reservistas aprenden a convertirse en soldados. El ministro de Exteriores ucraniano deja claro la determinación del país a no rendirse. Y también hizo este llamamiento al pueblo ruso. Me gustaría dirigirme a los ciudadanos de la Federación Rusa. Miren en lo que Vladimir Putin ha convertido su país, su gran país. Declaró una guerra invasiva contra Ucrania. Envió aquí a sus hijos, a sus maridos, para matar a los ucranianos, capturar nuestras tierras, destruir nuestras ciudades. Los ucranianos no queríamos esta guerra, pero lucharemos por nuestras tierras y nuestros hogares. Los residentes de Mariupol se refugian de los combates en un gimnasio subterráneo. Muchos llevan aquí 5 días. Pese a lo que ocurre en el exterior, algunos intentan ser optimistas. Hay esperanza para las negociaciones porque todo el mundo quiere la paz y algún resultado para que los civiles no sean asesinados. Somos la mayoría. Por ahora, la paz no ha llegado.
Esa es la realidad, que en menos de una semana ha cambiado la vida de millones de ucranianos. Y queremos conectar rápidamente, allí la ven, con Xenia Polska de nuestra redacción de Europa del Este. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha finalizado la ronda de diálogos, habrá una segunda. ¿Qué se sabe, Xenia? Hola, sí, en efecto se sabe que ya terminaron y las partes se fueron a sus capitales para terminar, para iniciar las consultas. La meta de Ucrania en estas negociaciones era terminar la guerra en su territorio, y la meta de Rusia en estas negociaciones no fue aclarada públicamente. Se sabe que hay algún tipo de progreso de que habla la parte rusa. Los ucranianos también dicen que vieron posibles soluciones, pero todo esto, estos pasos se podrán realizar después de las consultas y seguir negociando en la próxima ronda, que tiene que pasar en los próximos días. También está claro que hay demandas que no se pueden realizar. Por ejemplo, lo que acaba de hablar o de decir Vladimir Putin a presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, que solo habrá paz en Ucrania si está completamente reconocida la anexión de la península Crimea, si Ucrania está, como dice él, desmilitarizada, desnazificada, y si representa un estatus neutro. Pero todo esto es muy poco probable que Ucrania lo acepte. Pero vamos a ver qué pasa en la próxima ronda de negociaciones. Xenia, Francia dice que Putin se ha comprometido a detener los ataques contra civiles, una afirmación quizás sorprendente a tenor de los últimos acontecimientos. ¿Sabemos si ha formulado exigencias ligadas a esta promesa? Una hora antes de nuestra conexión de ahora, en Kiev otra vez hubo una alarma y avisaron que todos tenían que esconderse de un bombardeo de cohetes. Así que vemos que la guerra sigue y que la noche va a ser muy dura otra vez para los que viven en la capital de Ucrania. También se sabe que hay pocas posibilidades de entregar productos muy necesarios ahora, que la gente está pasando mucho tiempo en filas para comprar víveres que aún hay en las tiendas, para comprar medicamentos que aún hay, pero según nuestro corresponsal puede haber muy escasos en muy poco tiempo. Bueno, pues voy a cerrar con una foto de la Alemania nazi para decir lo que, pues esto, para cerrar, porque justamente el video era pues para, ya ahorita me fui pero bueno, estábamos comentando para los que acaban de llegar, para el infeliz de Julio, que no sé a quién se refiere con el diablo, pero bueno, Alemania tiene esta decisión de pues de suministrar armas a Ucrania y de finalmente tomar una postura fuerte y agresiva, también como lo querían la mayoría de los alemanes y como lo estaban exigiendo los miembros de la OTAN aliados a Alemania. Finalmente, accede Olaf Scholz, accede también por la presión política de que tenía que tomar una postura más fuerte. Les digo, acceden, pero esta decisión es tan importante pues por estas fotos que les estoy mostrando, porque la Alemania nazi, en general el territorio alemán, los germanos pues, han sido, si no los culpables de las dos guerras que ha habido, las dos guerras mundiales, si no han sido los culpables, por lo menos han sido los promotores y los que a consecuencia de muchos actos de ellos, finalmente el contexto mundial se desencadenó en una guerra. Y esta decisión
de Alemania para suministrar armas y que finalmente sean usadas para eliminar personas, pues es una decisión de corte histórico, moral, político, por supuesto, y ético. Una violación a a los propios códigos modernos de Alemania. Entiendan que tú eres descendiente de la Alemania nazi. Esa carga que tú tienes que tener de esa conciencia de responsabilidad para el prójimo por todo lo que hicieron las personas de tu descendencia. Más bien, sí, pues las personas del pasado que estuvieron ahí en tu país haciendo todos estos actos nazis, tú tienes la responsabilidad de tratar de evitar algo parecido. En este caso, pues que darle armamento a alguien para que se defienda de otra persona y lo elimine. Ese es el problema. Y finalmente han accedido por presión política, porque también es peligroso para Alemania no estar lo suficientemente armado, por si en el dado caso hipotético que es posible que Putin decida avanzar todavía más hacia el oeste. Pero bueno, yo creo que por el momento es todo. Muchas gracias a las personas que entraron a este video, a la persona que está conectada y a las personas que vean este video posteriormente. Síganme en YouTube, síganme en Twitch y en todas las redes sociales. Ahí búsquenme como Peregrino Alejandro. Y bueno, pues muchas gracias. Y esperemos que esta situación mejore y que finalmente esta decisión de Alemania de sí suministrar armas y de incrementar a 110 mil millones de dólares su gasto militar sea para bien y ojalá que sean los buenos, y ojalá que Putin retroceda y que se acabe toda esta pesadilla que están viviendo pues todas las personas afectadas por este tipo de decisiones que se toman finalmente en un escritorio por personas con un traje, y que ellos no son por supuesto los que van a morir, porque ellos únicamente firman el papel y dan las órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana igual a las 10 para hablar pues de algún otro tema que vaya surgiendo por ahí. Gracias, nos vemos.